Saludos, Dios les bendiga en este nuevo episodio de Lino Fino. En esta noche día, no sé si nos están viendo de noche o de día, estamos compartiendo con nuestra hermana Katia Aldea, donde vamos a estar trayendo una palabra poderosa, donde vamos a estar hablando y teniendo una conversación inspirada primeramente por el Espíritu Santo que va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Katy, preséntate. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi nombre es Katherine Caldea, vivo en Guaynabo, y aquí pues estoy con mi hermana Zuleika, que ella me conoce como Katy, porque la gran mayoría me dice Katy, el apodo desde mi niñez, así que en las redes también aparezco muchas veces como Katy Aldea Music, porque me gusta la música. Este, y aquí estamos para hablar un ratito de la palabra. Amén, amén. Si no lo saben, búsquenla en YouTube. Ella es tremenda adoradora, canta con el corazón, Amén. inspirada por el Espíritu Santo. Y créanme que cuando esa señora abre su boca, esa trompeta suena y se La gloria es escucha de Dios. hasta el cielo. Así que les invito a seguirla a ella en todas sus plataformas también, Eso es para así. que la apoyemos, para que ese ministerio siga creciendo, porque esa es la intención de que todos en el Señor sigamos creciendo y evolucionando para darle gloria y honra al que se la merece, que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que en esta noche vamos a estar hablando, Katy, de Vamos a hablar. cómo ser un cristiano perfecto. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué ella sale con ese tema? Sí, porque a muchos les parecen estos temas como que un poquito controversiales y piensan que nosotros estamos trayendo estos temas para crear como que un escándalo, una problemática. Sin embargo, estamos trayendo temas que es para abrir un poco la conciencia. Queremos ser tan robóticos muchas veces dentro del evangelio que se nos olvida ser humanos. Exacto. Y eso es lo que queremos transmitir, de que todo el que nos escuche pueda entender de que nosotros no solamente somos cristianos, que también somos seres humanos imperfectos. Así que, Katy, te voy a dejar que empiece en esta noche. Bueno, ¿cuál es la pregunta de este conversatorio? Para propósitos de los que nos miran, eh, Zuleika nos preguntaba, en base a este conversatorio, si un cristiano puede ser perfecto. Así que mi respuesta es que no. La realidad es que nosotros somos seres totalmente imperfectos, pero que vamos camino a la perfección. Amén. Y ahí es donde está el detalle. La palabra nos habla y nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que desde el primer hombre que estuvo en la tierra, como lo fue Adán, que entró ese pecado original, pues, ¿verdad? Hay una teología a base del pecado original, de que todos nacemos con ese pecado que cometió Adán y Eva, pero fuera de lo que es eso, ¿verdad? Esa teología y esa enseñanza del pecado original, pues hablándolo en este contexto de la actualidad, pues sí, todos somos imperfectos, o sea, aunque nosotros queramos llegar a la perfección, tenemos tantas debilidades Eso y es en así. nuestro caminar como cristianos enfrentamos muchas pruebas. Eh, tu diversidad no es la misma que la mía, Eso es tu así. problema no es el mismo que el Eso mío. es así. Tú resistes de una forma y yo lo resisto de otra. Y a veces ese modo de resistencia nos lleva a hacer diferentes las cosas. Eso es O así. sea, que cuando estamos en un proceso de prueba, que nos están midiendo, ¿verdad? Como dice la palabra, como el oro, que se refina, pues ahí es que entonces que Dios quiere sacar lo mejor de uno para llevarnos a una perfección. No es que la vamos a lograr aquí en la tierra. Yo creo que es muy complicado y difícil. Sí. Pero sí, el Señor nos lleva como que nos insta, ¿verdad? Hay un texto en Mateo que los voy a llevar allá, en Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
y nos hace la invitación a ser perfectos. Y tú dices, bueno, pero si está invitándonos a ser perfectos es porque puede haber una perfección. Pero si nos vamos al original de esa palabra perfectos, a la palabra original griega que se dice teleios, se refiere a alcanzar el propósito o la madurez. Así que en nuestro caminar, como cristianos y como personas, que el Señor quiere de nosotros, que lleguemos a un punto de madurez, que entendamos que aunque no vamos a ser completamente perfectos, pero estamos todos los días intentando llegar a serlo. Exactamente. Y no es que tienes que tener una estructura X para llegar a esa perfección, exacto, porque no hay ninguna, yo lo digo así, en mis años que yo llevo en el Evangelio no puedo decir, esta estructura es la que me va a llevar a mí a la perfección. Sin embargo, la palabra me invita a buscar de exacto, Dios primeramente, para que todas esas cosas sean añadidas. ¿Qué son las cosas que deben de ser añadidas? Muchas veces predicamos de esto y exacto, hablamos de esto y pensamos que es las cosas materiales. Mas, sin embargo, se nos olvida de que buscar primeramente de Dios significa que Él nos va a añadir sabiduría, que Él nos va a dar entendimiento, que Él nos va a llevar a ese camino donde nosotros vamos a ser transformados. Exacto. Y lo hermoso es que estaba tocando lo de la vasija. ¿Cuántas veces el alfarero nos tiene que llevar a las manos de Él porque la vasija se echa a perder, se rompe, se agrieta y tiene que volverla a romper y hacerla de nuevo? Nosotros somos esa vasija. Es correcto. Y yo digo, ¿por qué yo tengo que fingir de que soy perfecta cuando realmente estoy llena de inseguridades, de temores, de cosas que no me dejan llegar a esa perfección? ¿Por qué yo tengo que fingir serlo? Cuando Dios me dice, no, es que tú no tienes que fingir, yo solamente quiero que trates de alcanzar la perfección, que me imites a mí, que me imites como fui yo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino siendo un ser perfecto, sin embargo, Él siendo perfecto, pasó por el vientre de una madre, fue parido, y perdónenme la palabra, pero es que fue así, fue parido. Él lloró, Él pidió leche, luego caminó, me imagino cuántas veces se peló las rodillas corriendo y caminando. Él tuvo que aprender, Él tuvo que hacer muchas cosas igual que nosotros, ¿para qué? Para darnos el ejemplo de que Él lo logró gracias a que Él era el Hijo de Dios, pero lo hizo por nosotros, porque hay que decirlo primeramente, exacto, no podemos ser como Jesús, porque como Jesús ninguno de nosotros se treparía en una cruz para morir por los pecados de los demás. Eso hay que tenerlo bien claro. Exacto. Pero sin embargo, Él dice, sé imitadores de mí. Y yo no sé tú, Katy, pero yo trato de imitar a Jesús en todas las cosas que Él me dejó a mí, como ser un buen servidor, un buen hermano en Cristo, de buscar a Dios, porque esto se trata de buscar a Dios, exacto, no se trata de ser perfecto. ¿O acaso, Katy, tú eres perfecta? Quisiera, pero no lo soy. Eso es fantasía. ¿Verdad que sí? Yo lo visualizo así. A veces nuestros hijos, cuando son pequeños, ya cuando están en la adolescencia es diferente, pero cuando nuestros hijos son pequeños, ellos nos ven como esa estructura tan sobrenatural, exacto, y que no cometen ningún error. Sin embargo, cuando crecen, empiezan a decir, ay, pero es que mami comete muchos errores. Ajá. Mami, tú te estás equivocando. Después se desesperan de nosotros. Así mismito es. En la iglesia nos pasa igual. No sé si te has dado cuenta de que llegamos a la iglesia, y lo voy a decir sin miedo ninguno, ¿verdad? Llegamos a una iglesia y vemos al pastor y lo vemos como esa autoridad máxima donde no puede haber imperfecciones. Sin embargo, Él es igual que nosotros. Y yo digo, nos pasa como nuestros hijos cuando son chiquitos. Llegamos a una iglesia esperando perfección. Cuando yo me convertí, no sé si este es el mismo proceso tuyo, pero cuando yo me convertí a Cristo, yo pensaba de que el camino iba a llevarme a una perfección rápido y que todos dentro de la iglesia eran perfectos y eran santos. Sin embargo, al pasar los años me di cuenta de que todos éramos imperfectos tratando de luchar por una perfección que a veces parece inalcanzable, pero está ahí frente a nosotros esperando que nosotros la recibamos. Y no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, no me malinterpreten. Estoy diciendo que una vez que sigamos a Cristo, vamos a ir poquito a poquito alcanzando esa perfección, porque como tú bien dijiste, esa perfección absoluta solamente la alcanzaremos cuando estemos delante de su presencia. Exacto, vamos a ser transformados una vez el Señor venga por nosotros. Pero me gusta esa frase de que somos
perfectamente imperfectos. Eso es Así que el único modelo que tenemos de perfección fue Jesús. Sin embargo, Él nos invita a llevar una vida, ¿verdad?, conducida hacia la perfección. Y, ¿verdad? En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Así que Él como sumo sacerdote, ¿verdad?, intercede y se compadece porque ya Él vivió como humano todo lo que nosotros sentimos. Y Él sabe que no es fácil, pero aún así nos invita a intentarlo cada día. Eso es así. Y yo creo que es de valiente también ser vulnerable, porque a veces cuando entramos en la iglesia se ha dado el caso de que hay muchas personas que viven doble vida. Quiero ser recto ante los ojos de las personas, pero en mi espacio no soy tan íntegro como muestro hacia afuera. Y es ahí donde entonces tenemos que ser vulnerables y decirle, Señor, yo quiero ser de la misma manera, dentro que afuera. Eso es así. Y esas particularidades son las que nos llevan a alcanzar una madurez, que fue lo que hablamos ahorita. Una madurez en Cristo que no es que sea perfección, pero que nos lleva a un buen camino. Eso es así. Porque fíjate que la palabra también dice en Santiago 2:10 que, déjeme buscarlo, lo tengo por aquí. Y es parafraseado, pero déjame buscar la versión más conocida. Okay. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay quienes pretenden que al venir, como tú decías ahorita, que estamos en la iglesia y soy el más santo porque cumplo a cabalidad todo lo que me digan, cumplo todos los mandamientos, pero la Biblia nos dice en Santiago 2:10 que si tú crees que lo estás haciendo perfecto, pero en una cosa tú fallas, en una nada más, te estás haciendo infractor de esa ley. Eso es así. Así que más adelante, Santiago lo dice así, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso es así. Y por eso es que vemos mucha gente que no entienden de que siempre que vengan a la iglesia no pueden pretender de que los que están dentro de la iglesia son perfectos, porque caemos en eso. Estamos aquí tratando de buscar de Dios, tratando de ser libres, tratando de sanar, tratando de llegar a esa perfección, pero todavía nos quedan imperfecciones que tenemos que reconocer. Y a veces, por no reconocerlos nosotros, herimos a los que llegan a la iglesia, que nos ven de cierta manera, y los herimos porque no les demostramos a ellos, Katy, es que yo lo digo, no les demostramos a ellos que nosotros somos humanos, igual que ellos, que fallamos. Queremos que ellos vean que somos íntegros, que somos rectos, que somos perfectos, que no cometemos errores. Y cuando estas personas se topan de que nosotros cometemos algún tipo de error, ¿qué pasa con la mayoría? Se van heridos, se van tristes. Y por eso es que yo lo digo, no podemos fingir de que somos perfectos porque no lo somos. Eso es así. Nosotros somos tan imperfectos como todos los demás. La diferencia es que estamos arraigados de Dios, que nos está enseñando el camino a la perfección. Exacto. Fíjate que en Filipenses 3:12, el apóstol Pablo admite que no es perfecto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Wow. Y estamos hablando del apóstol Pablo, aquel que escribió todas las cartas, que muchas de ellas fueron las que le pusieron, ¿verdad?, parte doctrinal y dogmática de lo que hoy es la iglesia. Eso es el apóstol Pablo, y está diciendo, yo mismo no lo he alcanzado, pero prosigo. Yo creo que esto se trata de persistencia, Eso de seguir adelante, porque yo misma, ¿verdad?, pues como testimonio,
le sirvo al Señor desde los 8 años. Mi mamá, somos una familia de 6, y mi mamá fue llamada en el último, ¿verdad? Hijo, que por poco muere por una bacteria, y ella dijo y pactó con el Señor, si tú me sanas a mi hijo, yo voy a volver. Y ¿verdad? Eso fue como en el 94 que nació mi hermano menor. Y desde ese momento empezamos a ir a la iglesia y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Pues sigo sirviendo al Señor, Amén. Nunca me he apartado. Yo entiendo que el llamado ha sido muy convincente desde que era niña. Amén. Pero con esto que quiero decir, a veces dicen, wow, Katy nunca se ha apartado, pero miren, nosotros también, aunque no hemos pisado el mundo, hemos sufrido ansiedades, hemos llorado, hemos fallado Eso como es personas. Quizás las personas piensan algo de uno y se llevan quizás una sorpresa porque no era lo que esperaban, porque como tú bien dices, somos humanos. Eso es así. Yo quisiera ser perfecta. Todos queremos ¿Verdad? ser perfectos. Eso sería maravilloso. Pero la realidad es que nos enfrentamos con tantas cosas. Una de ellas es el carácter. Somos diferentes caracteres en la casa del Señor y en Eso el mundo así. entero. Y si nos vamos, ¿verdad? Por eso de que eres flemático, sanguíneo, melancólico. O sea, somos tantas personas dentro de la casa del Señor y buscar la perfección con tanta diversidad, hermano, es difícil. Es bien difícil. Pero ¿sabes qué? Dios nos manda a amar. Eso es así. Y cuando nos manda a amar, dice que Él resumió todo en estos 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es así. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy en contra de mi hermano, no puedo ser perfecto porque estoy desobedeciendo. Eso es así. Y es complicado a veces amar a quien, porque Dios no te dice, ama al que tú quieras. O ama con condiciones. O ama con condiciones, te dice, ama sin condición. Y yo, Señor, eso quiere decir que yo tengo que amar al que me hace daño. Yo tengo que amar al que me mira mal. Yo tengo que amar al que yo no conozco. Eso es así. Y entonces, porque todo el mundo lee esa parte, pero cuando analizamos lo que realmente Dios nos pide, tú dices, qué difícil. Eso es verdad, es bien difícil. Porque si nos vamos a decir, ahora tú no amas a todo el mundo, pero al que tú amas tú lo proteges, tú lo cuidas. Entonces, por eso es importante amarnos. Y ese camino del amor también es parte de ese camino hacia la perfección. Eso es así. Y qué difícil, como tú dices, amar a aquel que te hace daño. Ajá. Y imagínate, yo me imagino volver otra vez, ponerlo de esta manera, empezar de nuevo entrando a una iglesia. Y lo voy a traer a la actualidad porque yo me reconcilié con el Señor, o mejor dicho, lo acepté en mi corazón hace 20 años. Y realmente, pues, esa época, yo lo digo, no sé si te pasa igual, hace 20 años, todo el mundo era diferente. En la iglesia todo el mundo era diferente. Y amaban. Muchos cambios. Y todo el mundo se amaba. Aunque hubieran diferencias, habían perdón, misericordia y amor. Sin embargo, yo me analizo, yo regresando en estos tiempos, y por eso es que es un tema que yo digo, muchos dirán, ay, pero mira estas muchachas de lo que están hablando. Sin embargo, lo estamos trayendo porque lo queremos hablar sobre la actualidad. Y es si yo regresara en estos momentos a los pies de Cristo, realmente mi corazón resistiría ver lo que está viendo hoy en día, porque muchas iglesias, porque no voy a hablar de una sola denominación, estoy englobándolas todas, muchas veces se concentran en los que ya conocen, porque ya saben las malas mañas y las buenas mañas, saben todo. Pero cuando tú llegas nuevo, rápido te miran de abajo arriba y de arriba abajo, te escanean y analizan si sí o si no, si te pueden amar o no te pueden amar. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué creernos superiores, creernos ya perfectos cuando todavía no hemos podido alcanzar esa perfección? Y si yo regresara hoy con todos mis defectos y mis cosas, ¿por qué no tener la capacidad de verse
reflejado en mí cuando ellos entraron por primera vez a la iglesia. Por lo menos soy yo la que trata de practicar eso. Yo me visualizo todos los días entrando en una iglesia nuevamente y sintiéndome extraña, juzgada, me siento que me miran raro, pero yo digo, si así me siento yo por cristianos que se creen superiores, yo tengo que practicar a Jesús. Exacto. Y yo tengo que mostrar ese amor. La diferencia. Exacto. Yo no estoy diciendo de que usted no debe de practicar las reglas de su iglesia. No estoy diciendo de que usted no debe de sentirse bien ejerciendo el evangelio, porque todo lo contrario, lo aplaudo y admiro a todo aquel que pelea la buena batalla correctamente. Exacto. Lo que no estoy de acuerdo es creerse tan superior que no tengas la capacidad de mirar al prójimo como si fueras tú. Como tú dijiste, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo la palabra. El Señor Jesucristo nos los dijo. Porque ahí demostramos que somos imperfectos cuando tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, porque Zuleika se ama con todos sus defectos. Zuleika se mira al espejo todos los días y así como usted me ve con los cachetes colorados, yo me amo. Amén. Y yo digo, Zuleika tiene los cachetes colorados, pero te amo. Zuleika, esos rizos hoy no están muy bonitos, pero te amo, yo amo mis rizos. ¿Por qué yo no tener esa capacidad de cuando llega un hermanito a mi... Mira, no tiene que ser una persona nueva, puede ser un hermano que lleva muchos años conmigo conviviendo en la misma iglesia y tal vez un día llegó desanimado, no porque esté desanimado y ese día su dolor sea tan grande que no pueda abrir la boca para alabar, yo tengo que decir, este está mal. Sin embargo, yo tengo que tener la capacidad de que en algún momento dado yo también estuve igual y ir, extender mi mano, abrazar a ese hermano, decirle, estoy aquí contigo, te amo. Exacto. Tal vez la palabra te amo es la única que se necesita en ese momento para que esa persona se le sane el corazoncito. Por eso es que a nosotros no podemos pretender ser perfectos, Katy. Y que muchos estamos cayendo en el error de creer que ya somos santificados y que ya nos vamos para el cielo porque ya somos perfectos. No es algo que tengamos comprado fácilmente, sino que es algo, una tarea de diario. Porque si hay algo que yo le digo al Señor todos los días, Señor, al final del día, Señor, perdona mis ofensas, perdona hasta lo que hice, que en mi inconsciente te herí o hice algo que no estaba bien, por inconsciente, perdóname también. Porque realmente nuestra salvación es grande, pero a la misma vez está en ¿dónde? En vasijas de barro. Es frágil. Es frágil. Así que tenemos que cuidarla con mucho temor y temblor. Y pues evitar caer en ese juzgar para no ser juzgados. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que hacer es amar. Cuando nosotros Dios nos amó sin medida. Es más, nos ama todavía sin condición. Ese mismo Dios que se compadece, como decíamos ahorita, por nosotros. Un Dios que sabe que nuestras debilidades son grandes, pero que también somos resistentes y que podemos seguir en la meta. Eso es así. Y si Pablo decía algo, mira, yo me olvido de todo lo demás y yo voy a proseguir a la meta. Eso es así. Y aunque me acusen, aunque me critiquen, voy a seguir a la meta. Voy a seguir en mi camino a la perfección. Recuerde, y todo aquel que quizás nos mire, que no vaya a la iglesia, que sea un amigo, el que nos esté escuchando, no esperes a venir a la iglesia porque tienes que dejar tu forma de vestir, porque tienes que dejar tu forma de hablar. Usted venga a la iglesia. Solamente llegue. Dios te ama tal y como eres. Eso es así. En el transcurso de este camino, Dios intercede por nosotros y llega y siente la presencia del Señor y llega a transformarnos. Eso es así. Que nadie nos tiene que decir nada, porque tú sabes algo, la Biblia, hay algo que me encanta, que dice que cuando tú sigues en este camino, tu mente es cambiada. Eso es así. Y hay un cambio de pensamiento y un cambio en el estilo de vida que produce cambios visibles.
y que ya no eres tú el que te gobierna. No. Si tú le abres paso al Señor, el Espíritu Santo es el que va a moderar tu hablar, el que va a moderar tu actuar. De que nos falta, claro que nos va a faltar, hasta que Cristo venga. Vamos a seguir luchando hasta que Cristo venga por alcanzar esa perfección. Así que, amigo que nos escuchas, déjame decirte que hay un Dios que te ama tal y como eres y que quiere que tú te salves. Eso es así, porque a fin de cuentas, ¿para qué está la iglesia? No es para dictar ni para juzgar, es para amar al que está perdido y decirle que hay alguien que lo ama tanto que entregó su vida en una cruz para que se salve. Por amor. ¿Verdad? Por amor, todo es por amor. Así que yo creo que ese es el mensaje de la iglesia en estos tiempos. Ven a la iglesia, porque hay quienes dicen, yo no puedo, yo estoy esperando, tengo que hacer una reforma. No va a pasar, porque sin la ayuda del Espíritu Santo, no va a pasar. Tenemos que ver como que el paso de fe y decirle, yo me paro enfrente y digo, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Cuando tú dices eso, el Espíritu Santo pone un sello en ti y empieza un proceso de transformación. Eso es así. Y un proceso de restauración. Así que por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. No lo lograrás nunca, solo no lo vas a lograr. Pero cuando Dios interviene en nosotros, que ahorita me quedé en la frase que me encanta, y vuelvo y lo digo, es que cuando tú vives una vida agradando al Señor, dice la palabra que te haces irreprensible. Eso es así. Así que, fíjate, no te dice perfecto, pero yo pudiera decir que es muy parecido, porque irreprensible significa que nadie tiene por qué corregirte, porque tú vives bajo la voluntad y en obediencia al Señor. Eso es así. Y eso es casi perfección. Yo digo que eso es el sinónimo. el sinónimo. Así que si yo busco ahora mismo aquí y la palabra irreprensible, dice que es un adjetivo que describe a una persona que no merece reprensión, ni reproche, ni culpa. Significa que alguien actúa con integridad, honestidad y rectitud, de modo que nadie puede presentar una acusación válida o justa en su contra, siendo sinónimo de intachable o impecable. Wow. Y nosotros tenemos que aspirar a eso, a ser irreprensible. A eso sí debemos aspirar como personas. Y no tan solo como creyentes, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que aún no le sirven al Señor, y yo he conocido muchas personas íntegras, irreprensibles, que viven una vida honesta, pero cuando tú vienes a Cristo, eso no se puede negociar. Eso es así. Y lo más cercano a la perfección es ser irreprensible. Eso es así. Así que yo te cedo esta parte, porque me encanta hablar. No, a mí no me molesta, al contrario. Este espacio se abrió para eso mismo, porque a lo mejor yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra manera, y nuestros amigos que nos están viendo pueden ver las diferentes opiniones, pero son diferentes, pero son similares. Exacto. Porque no se necesita que ella piense exactamente como yo pienso. Azul es azul y no hay ningún otro matiz de azul, pero Katy ve, pero Zuleika está el turquesa, está la agua, está esto, hay diferentes matices. Y es importante eso que tú dices, porque a veces en la iglesia se da esta dinámica de que es esto y punto. Exacto. Y como está la actualidad, que hoy en día la inteligencia artificial está por ahí y ya todo el mundo lo consulta, pues uno tiene que también aprender a respetar las opiniones de los demás. Exacto. Ahora yo digo, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dicen las escrituras, yo puedo diferir de ti con respeto, pero tenemos que entrar en esto. Fíjate que la palabra dice con mansedumbre. Exacto. Así que si tú vas a defender la postura, también hazlo con mansedumbre. Exacto, y tener la sabiduría también y la madurez. Exacto. De que a lo mejor Katy ve un error en mí, o que yo o dije algo que estaba erróneo, y tener la madurez de aceptar la corrección también. Sí. Porque eso es parte de la preparación de nosotros como cristianos. Y de humildad. Claro. Humildad, porque nos falta. Es fácil. Nos falta. A veces
nos creemos que somos tan perfectos o tan irreprensibles o tan sabios que no necesitamos que nos corrijan. Pero hay que tener humildad para seguir creciendo. Exacto. Y también así como tenemos que tener humildad para seguir creciendo, tenemos que tener también, que mucha gente me dice, no, eso no se puede aplicar en la iglesia, sí se tiene que aplicar en la iglesia, tener mucha empatía, porque así como Dios nos perdona a nosotros debemos de perdonar a todos aquellos que están en la misma situación que en un momento dado nosotros estuvimos. Así que no olvidemos nunca que 70 veces caemos, pero 70 veces Dios nos levanta. Y no tenemos que ser perfectos para poder levantar y ayudar al prójimo en los momentos de debilidad, sino tenemos que reconocer que somos tan humanos como todos los demás. Así que, Katy. Bueno, pues para terminar y contestar esa pregunta, ¿se puede un cristiano ser perfecto? Bueno, vamos camino a la perfección cuando Cristo venga en gloria. Amén. Pero fíjese que para culminar, la palabra perfección dice que es un estado de ser impecable, completo, libre de defectos, alcanzando el máximo grado posible de excelencia o bondad. Implica la finalización total de algo donde no se requieren más mejoras. Y me quedo aquí. Nosotros todos los días vamos a requerir la intervención del maestro. Amén. Así que, yéndonos por ese punto, pues no somos perfectos porque necesitamos que ese Dios perfecto cada día nos moldee, eso es así, ¿verdad? Para llegar a esa meta. Eso es así. Así que no tratemos de ser perfectos, tratemos de ser irreprensibles. Como dijo Katy, leyó las dos definiciones de perfección y la de irreprensible. Y yo creo que la que nos debemos de aplicar es la de irreprensibles, como dice la palabra. Este podcast no está hecho para contienda. Usted puede diferir con nosotras, claro, y eso sí es permitido. Así que esperemos que este podcast haya sido de edificación. Katy, gracias por estar conmigo en esta noche. Esta no va a ser la última, esperemos, esta va a ser el comienzo de otras muchas más, porque tienes palabra del Señor y también queremos hablar de tu ministerio como adoradora, que los hermanos te conozcan también en esa faceta. Claro que sí. Así que ya saben, amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, recuerde que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga.